de diciembre de 2018 para disfrute de los mexicanos y amigos del mundo. Reciban un fraternal saludo de todo el staff de la Secretaría de Cultura. Gracias Ale, gracias Homero, bienvenidos todos. Es una distinción que hoy se da en cita para llevar a cabo esta charla, el rol de los medios de comunicación en América Latina, organizada por el Centro Estratégico del CELAC-DAP. Sin duda, este espacio es idóneo para la reflexión y el diálogo de todos los temas sociales que nos preocupan, de manera muy especial lo referente a América Latina. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a Rafael Correa, expresidente de Ecuador. A Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de México. Al periodista argentino Gustavo Silvestre. Y al periodista de Chile Marco Enríquez Ominami. Agradecemos la moderación de Gabriela Rivadeneira. Adelante, gracias. Hola. Bueno, un saludo a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es un evento organizado por la CELAC, así que doy el saludo a Alfredo Serrano, su director, y pues en un lugar que es muy especial para México. Esos temas que tienen nuestros pueblos en gobiernos de izquierda y progresistas, que son la recuperación de los símbolos y también la recuperación de lo que le pertenece al pueblo. Como todas y todos ustedes pues son de aquí, conocen, pero para los que nos visitan, este complejo cultural Los Pinos era la ex casa presidencial que pasó a ser justamente un espacio de reencuentro del pueblo mexicano y del pueblo del mundo. Y aquí es donde nos encontramos también quienes hemos venido a radicar y a residir de otras latitudes, en diferentes condiciones, y que siempre estaremos agradecidos y agradecidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber reivindicado la protección de los derechos humanos, y también Jesús, siempre gracias por ser ese canal ahí y lo digo por nosotras y nosotros los ecuatorianos, pero también por los bolivianos, también por los compañeros del Salvador, es decir, México siempre asistiendo a su gran historia de exilios. Y bueno, como estamos en la casa, no puedo dejar de saludar a la dueña de esta casa, a la que hace cabeza, a la que pone corazón, a la que le pone el color y esa vida tan bonito a este complejo cultural, a la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, que nos acompaña en este evento. Y al que es el cómplice de todas nuestras locuras, nuestro querido director del Complejo Cultural Los Pinos, Homero Fernández. ¡Ah, feliz cumpleaños! Doble aplauso, por favor, para el cumpleaños. Bueno, rápidamente agradecer la presencia de Moisés Milko, embajador de Colombia en México, de José Crespo, embajador de Bolivia en México, a Luis López, compañero de la Embajada de Cuba aquí en México, al querido amigo mexicano, pero latinoamericano por elección, Efraín Guadarrama. ¿Dónde está Efraín? Al que le damos un gran apapacho en este día que para él ha sido particularmente un día complejo. Pero bueno, a los medios de comunicación que nos acompañan. Hablar sobre el rol de los medios de comunicación en América Latina, yo creo que nos ha tomado no solamente hoy, ni nos va a tomar esta hora que estaremos en este evento, sino más bien siendo un debate de larga data, y seguirá siendo un debate de larga data. Y lo digo no solamente porque cada vez aparecen nuevas plataformas y herramientas de comunicación, sino que además ya nos enfrentamos a todo un análisis de lo que la inteligencia artificial va a hacer particularmente en los ámbitos de comunicación y de relacionamiento de la sociedad. En ese sentido, y para dar paso a quienes van a hablar sobre la temática respectiva, yo solo quiero hacer señalamiento a algo que nos plantea una gran amiga también de nuestra región, Patricia Villegas, que es presidenta de Telesur, que pone y ejemplifica justamente las herramientas de la guerra mediática. Y es que estamos justamente enfrentando no solamente una disputa
de la política, una disputa de los sentidos y una disputa comunicacional, una disputa por la información, lo que Rafael diría el derecho a la verdad. Y en este sentido, Patricia lo que nos dice es, bueno, estamos en un mundo donde la guerra mediática se caracteriza por una sobreinformación, es decir, recibimos tanta información todos los días, es un bombardeo de datos. La lista es como un reloj, tic-toc, cada segundo un nuevo dato, una nueva información, la sobresaturación en la que rápidamente se pierden además los mensajes y las noticias falsas, o más bien, donde se pueden reivindicar de mejor manera las fake news o noticias falsas que tanta afectación hacen a las democracias de nuestros países y a la sociedad. Hay una etapa de fragmentación, es decir, nos muestran y posicionan una parte de la información. Es como en el COVID, cuando tuvimos la pandemia del COVID, pues claro, ya todos éramos expertos en epidemias, todos éramos expertos en medicación, dónde hacerlo, dónde no hacerlo, no, pero era una parte. Y es como, entonces, esta fragmentación también hace que obviemos o invalidemos gran parte del resto de la noticia, el ocultamiento de la información. Acogiendo nuevamente el tema del COVID, en pleno COVID Duque daba 1 hora diaria de información sobre el COVID, pero no hablaba de absolutamente nada más cuando regresó justamente el tema, cuando se profundizó el tema del conflicto armado en Colombia, nadie decía nada, hablaba desde la oficialidad, pues solamente de lo que interesaba posicionar y de lo que la gente quería escuchar muchas veces, que era justamente el tema de coyuntura y la farandulización, ¿no? Entonces, claro, mientras en Ecuador, y que seguro hará referencia a algo Rafael, pero mientras en Ecuador tenemos un presidente cuya esposa, hoy nuevamente llamada o titulada primera dama, se va a dar a luz en Miami, es la noticia más importante, cuando hoy nos han convertido en el país más violento de todo el continente. Entonces, la guerra mediática está aquí. Y está con nosotras, está con nosotros, está en el día a día, y hablarlo es lo que nos permite identificar y lo que nos permite también saber por qué camino y qué es lo que tenemos que fortalecer para que esa disputa de las ideas, la disputa de la conciencia, o lo que Andrés Manuel López Obrador llama la revolución de las conciencias, permita ser cada vez pueblos más libres. Vamos a dar inicio a este panel, tenemos 4 grandes compañeros de esta región. Agradezco y espero, querido Homero, que no haya sido moderadora solo por ser mujer y poner un poco de equilibrio en la mesa, pero vamos a escuchar a estos 4 compañeros. Alfredo. Vamos a empezar por Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez es chileno, cineasta y licenciado en filosofía. Fue diputado por el Partido Socialista, fundó el Partido Progresista PRO y se presentó, es 4 veces ex candidato presidencial en Chile, fundó y presidió además la Fundación Progresa. En artes visuales ha creado varias series de televisión y películas, entre las que destacan los documentales recientemente producidos Rapa, Ariki Matotoa y Al fondo a la izquierda. Les dejamos en este tiempo 15 minutos máximo por presentación y a ver si nos alcanza una pequeña ronda de intervención o de preguntas del público. Marco Enríquez, por favor. Gracias, Gabriela, por la introducción. Encantado, por supuesto, estar con ustedes, con cada uno que los conozco y los he seguido muchos años, un grupo de valientes. Y gracias por estar con la ministra de Cultura, con Alfredo Serrano, que es nuestro comandante en América Latina, el Caribe, España, Portugal, que dirige una buena parte a través de CELAC del debate, aporta, conduce, densifica el debate latinoamericano, Alfredo. Así que gusto, y a los embajadores y compañeros y compañeras, mucho gusto. Voy a hacer una reflexión de 4 o 5 niveles. Yo soy hombre de medios de comunicación, he creado medios de comunicación, no soy periodista, soy director de cine y televisión, estoy casado con una periodista que está 5 horas al día en televisión, al igual que Gustavo Silvestre, que es un gran conductor y periodista de la Argentina. Así que esta es mi obsesión, este es mi gran tema, y creo que un poco citando a un mexicano, una frase que hoy día resuena menos: no hay revolución sin televisión, que era una buena síntesis, creo, del problema. Y parto con una autocrítica de nuestro domicilio, de nuestros valores, a excepción de Rafael Correa, el presidente, porque creo que en su gobierno hubo una verdadera ofensiva rigurosa en materia de medios, y que supo defender una ofensiva muy difícil de discusión respecto del esquema de los medios. Mi primera afirmación
es que este es un debate muy difícil porque se da en el espacio público, donde hablamos de regular los medios y quien comunica el debate en los medios. O sea, hay un problema bastante único en la política pública. Uno está acostumbrado a luchar contra corporaciones, las mineras, el sistema financiero, pero en este caso son muchas veces las mismas corporaciones dueñas de medios de comunicación que tienen que informar del debate sobre ellos mismos. Y esa es una dificultad mayor que requiere más rigor para demostrar que el esquema de medios debe tener dimensión pública. Y yo creo que es esencial este debate, es muy poco sexy, pero fundamental, porque la democracia tiene dos bienes jurídicos esenciales a sí misma. Gabriela, un bien jurídico es la libertad de expresión, que a mi juicio esa batalla está garantizada. En el mundo la libertad de expresión en general está garantizada. El otro bien jurídico, Jesús, es el que más me preocupa, que es el acceso a información, que es distinto, que es el bien jurídico por el cual cuesta más dar la batalla. La libertad de expresión, todos somos herederos de la lucha en América Latina de los 60, 70, en la dictadura, donde la libertad de expresión era una causa. La verdad que hoy está garantizada. Lo que no está garantizado es el acceso a información como bien jurídico de la democracia. Y el segundo debate, que si la democracia, en la mañana estuvimos con el presidente Correa en la UNAM en un debate respecto de la democracia amenazada, y sostuve y quisiera repetir ese argumento con la autorización de Rafael Correa, porque voy a repetir el argumento, y es que creo que la democracia está amenazada producto de una ola impugnadora a la democracia que viene desde la derecha o la extrema derecha, de hace Bolsonaro, Trump, Milei, Cast en Chile, Meloni en Italia, Le Pen en Francia, que con mucho talento transforman a la democracia en un obstáculo y lo hacen en un medio distinto al medio de comunicación pública, que son las redes sociales, donde está despenalizada, llamémosle la idiotez, que significa no valorar lo público, donde el experto no existe, lo decía Gabriela con mucha lucidez, la voz del experto necesaria al debate público, en el acceso a información en las redes sociales no existe. Todos somos premios Nobel de Medicina para la pandemia, todos somos premios Nobel de la política pública. Y esa fortaleza de las redes sociales es también el carburante para proyectos impugnadores de la democracia. Y nos pone a nosotros en el debate de los medios terciarios, públicos, privados o públicos, a la defensiva, a defender la democracia como un valor. Ellos, los audaces, poniendo en duda la democracia, y nosotros, los conservadores, defendiendo un valor que rige nuestra vida, que es este sistema. Y parto por ahí porque creo que es un error suponer que el problema de los medios públicos que invisibiliza a los pueblos. Yo no creo eso. Creo que nunca la humanidad ha estado más educada. Nunca, corríjanme, incluso el presidente Correa, presidente del Ecuador, caso de Chile, capital, la Corea del Norte, del neoliberalismo. Nosotros pasamos de 100.000 estudiantes a 1,5 millones de estudiantes universitarios y técnicos. Sería falso afirmar de que en Chile, por ejemplo, hay menos educación y estamos a punto de elegir al hijo de un nazi con ideas de extrema derecha presidente de la República. Uno podría decir es un pueblo ignorante. Yo no creo que los chilenos seamos un pueblo ignorante. Creo que somos un pueblo frustrado. Y esa frustración se vehiculiza en un esquema de medios de comunicación que yo quisiera que cambiáramos. ¿Y cuáles son los elementos para mí fundamentales? Primero, y esta es la parte más difícil, es ponernos de acuerdo en qué es un medio de comunicación. No es lo mismo, Jesús lo sabe mejor que yo, lo han hecho muy bien en México, los medios hertzianos de dominio público, concesionados, donde hay escasez espectral, que ya no la hay por la televisión digital. Por tanto, lo que antes discutíamos desde la izquierda, ustedes copan el espacio mediático cuando no había espectro suficiente para el pluralismo. Hoy lo hay. En las radios sería mentir en América Latina que hay un problema de escasez espectral. En Chile hay 1.000 radios, país de 19 millones de habitantes. Sería también estúpido decir que hay un problema de espacio, de espectro en la radio. Distinto es la imprenta, en lo que estamos discutiendo es el papel, es otro debate. Entonces, pongámonos bien de acuerdo de qué estamos hablando. Yo creo que estamos hablando primero de los medios de comunicación hertzianos, que son de dominio público, que circulan por el espacio público. Lo que no le quita la responsabilidad a los medios de televisión por cable de tener responsabilidad pública. Pero me parece que en el mundo nuestro tenemos que en eso ser extremadamente rigurosos, porque estamos enfrentados a un adversario poderoso, pero que además es donde tenemos que discutir en su casa, en sus medios de comunicación. Lo que nos obliga a mucho esfuerzo. Y salvo Gustavo Silvestre, mi madre y mi esposa, que son grandes periodistas, y algunos aquí presentes,
El periodismo es un interlocutor muy mediocre, salvo Gustavo, pero es muy difícil el debate, porque han convencido al periodismo latinoamericano que son simples funcionarios, porque tienen un poder demencial. Entonces tenemos un problema extremadamente complejo, y el presidente Correa nos contará con mucho más legitimidad lo que vivió cuando creó la televisión pública, corríjanme ustedes, en su gobierno. Televisión pública, que es un bien jurídico que en Francia, Alemania existe desde el inicio. La televisión en Europa nació desde lo público, en América Latina desde lo privado. En Chile, la Iglesia Católica, el Vaticano, tiene no uno, tiene 2 canales de televisión. Entonces, el problema que tenemos cuando hablamos de medios es la propiedad en los medios gercianos y los deberes públicos de los medios privados. Miren cómo ya empezó a enredarnos en los niveles. Y termino para estar acotando los 15 minutos. Yo creo que el desafío no es la objetividad, que también es un error desde la política, izquierda y derecha, pedirle objetividad a los medios. No existe, por supuesto, ni la neutralidad. Es una fantasía equivocada. Lo que sí tenemos que pedir es pluralismo. Esa es la batalla. En los textos constitucionales, en los reglamentos, es que se garantiza, se promueva el pluralismo. No pedirle al Estado Silvestre objetividad. Me parece que también eso desordena la conversación cuando desde la política, no de izquierda ni derecha, en la política se pide periodismo objetivo. Eso es una sagrada estupidez. No existe la objetividad. Lo que sí podemos pedir es que los espacios informativos, no de pretensión, no exista el mercado, y que los noticiarios no esté el mercado como auspiciador, para que haya pluralismo, no objetividad. No sé si me logro explicar. Me parece que es en el edificio conceptual la dificultad. Como ustedes ven, esta es mi pasión. Y una de las últimas reflexiones. Otro problema es el Estado y los medios de comunicación. Tampoco podemos permitir, y somos pecadores en la izquierda y en la derecha, el uso de los medios públicos en campañas electorales. También los medios públicos tienen deberes de abstinencia en la época electoral. También tenemos un problema con izquierda y derecha, mucho más la derecha, que son mucho más obscenos, tenemos algunos pecadores también en nuestra familia, que es el uso y abuso de los medios. Acabo de llegar de la India, invitado por la Internacional Progresista. Modi, que por vía exterior es más bien cercano en la lógica de los no alineados, pero a nivel interno, si usted ve los medios, está Modi, el primer ministro, en todos los medios, en el aeropuerto. Él pone cada vez que se inaugura un puente, este puente te lo regaló Modi. La regulación en medios públicos, también la publicidad del Estado, es que el dinero no puede subsidiar el rostro de un presidente, no, es la política pública. Y eso se llama el avisaje estatal. Es un gran tema que nació en la UTEP de Argentina, en el caso muy famoso de abuso, donde ¿qué ocurre? Los gobiernos ponen el 100% del dinero de la pauta pública en medio afines. Es también un problema. Es un problema de la democracia y del medio de comunicación. En Chile tenemos el siguiente problema. El 90% del dinero público va a canales católicos, apostólicos y romanos, porque nuestra izquierda prefiere venderse y comprar como la publicidad de la Iglesia Católica al aborto. Eso tampoco corresponde. ¿Cómo se resuelve? Con la licitación pública. Y cierro entonces para el tema de las campañas. Hay que bajar el techo del gasto, que tú me lo dices, el más caro es la publicidad de los medios de comunicación. Bajar el techo del gasto garantiza no se omite un problema de conflicto entre los medios públicos. Y por último, una reflexión de un filósofo súper de derecha, se llama Berkeley, un obispo conservador, que dijo una frase perturbadora para el debate público. Dijo que el ser es ser percibido. Me parece que a mí este debate, y valoro mucho que estemos acá una tarde, el día de semana, discutiendo de medios de comunicación, porque es la gran revolución, la gran falencia de la política, y es el gran debate, porque es ahí donde se produce el sentido. La construcción del sentido se da en el debate público, y si la política no se da en el sentido, no es nada. Muchísimas gracias. Gracias a Marco Enríquez, Ominami, y él mencionaba una cosa que es fundamental. El debate centrado además, que tenemos que asumirlo desde la ciudadanía y la sociedad, es justamente el tema de la información como un derecho. Y eso ha costado mucho, aunque para muchos debería ser algo muy normal en pleno siglo XXI, es muy complejo manejarlo cuando hay un monopolio mediático. Argentina y Ecuador tienen una particularidad, que compartimos al mismo tiempo el tratamiento y la aprobación de leyes de comunicación que trataban justamente el tema de la comunicación y de la información como un bien público. Ahora, bueno, ninguna de las dos leyes han sido vaciadas, así que no podemos mucho, pero el debate tiene que seguir siendo en ese sentido.
Y además, algo que es fundamental, la corresponsabilidad de la información. Entonces, a mí me parece que eso viene muy bien al tema de los medios de comunicación. Gustavo Silvestre es para nosotros un gran amigo y además al que admiramos mucho por su resistencia en los años más duros de la comunicación argentina. A través tuyo, Gustavo, también hace llegar un saludo y una solidaridad a todo el personal de TELAM, una agencia histórica argentina que abruptamente fue tomada por los militares y cerrada un día que llegaban sus más de 700 trabajadores y se encontraron con las puertas cerradas y despedidos. Así que a TELAM un abrazo solidario desde toda esta parte. Gustavo Silvestre es periodista y analista político argentino, es profesor de historia y ha desarrollado tareas periodísticas en diversos diarios, radios y canales de televisión como TN, Radio del Plata, Radio 10 y actualmente en C5N. Fue galardonado por el Premio Martín Fierro por A2 Voces, por programa periodístico, el Premio Ondas, otorgado por la cadena SER de España, el Premio del Festival de New York y el Premio Broadcasting, entre otros. Gracias por estar aquí, te damos la palabra a Gustavo Silvestre. Muchas gracias y un gustazo enorme de estar en México, de haber participado, gracias a Jesús Ramírez, que me permitió esta mañana, ni bien llegaba del aeropuerto, fue directo para participar de este fenómeno comunicacional que son las mañaneras, que realmente me quedé sorprendido por la capacidad del presidente de dar batalla, de presentar la otra voz a medios que solo quieren tener su voz, y que en la Argentina había un reconocido dirigente político que decía siempre, César Carolán, de la Unión Cívica Radical, en la época de Raúl Alfonsín: los medios atacan como partidos políticos y se defienden con la libertad de expresión. Y en la Argentina, en estos últimos tiempos, yo tengo 61 años, el año pasado cumplí 40 años de periodismo, lo mismo que la democracia en la Argentina. Voté por primera vez el 30 de octubre de 1983 y empecé a trabajar en los medios de la ciudad de Buenos Aires el 30 de octubre de 1983. Yo soy de una provincia del interior de la Argentina, de la provincia de Entre Ríos, de una ciudad de Concepción de Uruguay, muy ligada a la historia y a la época de las independencias. Y he desarrollado este concepto que Marco ha dicho y ha marcado muy bien, que yo creo que debemos garantizar siempre un marco de pluralismo en los medios en los que actuamos. Me desdigo por hacer eso y quiero repasar rápidamente porque mi historia profesional está muy ligada a lo que ha venido ocurriendo estos años en la Argentina, donde los grandes medios han actuado como partidos políticos y han tenido mucha influencia en los procesos políticos recientes de la República Argentina. Y yo tuve 23 años trabajando en el grupo periodístico más importante de la Argentina, en uno de los grupos más periodísticos más importantes de América Latina, que es el Grupo Clarín. Tuve 15 años conduciendo, junto al colega Marcelo Borelli, uno de los programas de debate más importantes que tuvo la República Argentina. Y digamos que jamás tuve, en el marco de trabajar en ese grupo, nunca tuve una bajada de línea, nunca tuve una censura, nunca tuve un impedimento. Nuestro programa se llamaba A Dos Voces, porque tenían que representar las dos voces de un debate. Pero ocurre en Argentina un hecho que para mí es un quiebre y es muy importante tener en cuenta, y que se lo quiero contar, que antes de esa ley de medios que hoy en la Argentina no existe, porque los gobiernos de derecha lo primero que se encargaron de hacer es anular con la complicidad de la justicia una ley de medios que en la Argentina se debatió más de un año. Participaron todos los estamentos de la sociedad. El Papa Francisco hasta ha destacado en esto, porque hasta la Iglesia Católica de la Argentina participó. Llegó el gobierno de Macri y lo primero que hizo fue terminar con esa ley de medios que ya estaba vaciada por la justicia.
Pero antes de que eso ocurriera, en la Argentina se empezó a dar un proceso cuando los partidos políticos de la oposición a lo que se denominaba en esos momentos el kirchnerismo, después de la presidencia de Néstor y con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, veían que tenían tanta consolidación popular y que ganaban elecciones a través del voto popular que los medios de la Argentina empezaron a preocuparse. Entonces ahí dijeron, hay que poner una valla de contención a esto. Y ahí se utilizó un conflicto ocurrido durante la época de la presidencia de Cristina Kirchner, que fue la 125, donde el gobierno quería imponer, frente sobre todo al avance del cultivo de la soja, una política segmentada de ingresos, que eso hizo que los medios utilizaran a las patronales en el campo como el mascarón de proa de oposición política en la Argentina. Y ahí empezó a surgir por primera vez, y a mí me empieza a cuestionar, en mi rol de periodista, que por primera vez yo empiezo a ver que en los programas donde iban todos, me empezaban a decir, pues hay que traer solo los que están a favor de las patronales del campo y no los que están a favor de la resolución 125. Ahí me empiezo a cuestionar yo, mi rol, y ahí empieza a surgir un quiebre importante donde los medios comienzan a actuar entonces como verdaderos artífices políticos. Julio Blanc, un colega ya desaparecido, fallecido, editor del diario Clarín, llamó esto periodismo de guerra. No lo reconocen, obviamente, dicen, no, bueno, no fue. Periodismo de guerra, porque él dijo, nosotros hicimos periodismo de guerra, no corresponde hacer eso, pero lo hicimos en un momento determinado de la política argentina. Y llega en un momento, yo te diría, el 97% del periodismo argentino, todo en un mismo sistema. Hoy el presidente López Obrador dijo nado sincronizado. Y hay una sección de un programa de C5N que es nado sincronizado. Como en determinado momento distintos periodistas de distintos medios, pero que piensan igual, salen uno con una noticia, le copia al otro, siguen, y empiezan todo con el mismo versículo. Que en la época del gobierno de Macri le bajaba la información, ¿no? Ahora ya es diferente. Bueno, ese periodismo de guerra armó mucho después lo que yo denomino la Argentina, que se empezó a vivir políticamente desde el 2015, que fue un poder político, mediático y judicial que sirvió para la persecución política de la Argentina, para la persecución a periodistas, porque en mi canal, los dueños de mi canal estuvieron 2 años presos por ser críticos al gobierno de Mauricio Macri, porque el señor Macri, antes de asumir, a uno de los dueños le dijo, tienen que poner el canal a disposición de nuestro gobierno, y como los dueños se negaron a hacer eso, estuvieron presos 2 años. Y C5N, Radio 10 y otro grupo de radio estuvimos a punto de desaparecer si no hubiera sido por la lucha de los trabajadores que cobrábamos a destajo, que nos habían quitado todas las cuentas, que no teníamos lugar donde cobrar, pero que sin embargo, con el orgullo de la profesión, no solamente mantuvimos, sino que durante el macrismo, C5N se convirtió en la señal periodística más vista de la República Argentina, como ocurre en este momento. Entonces, hay un periodismo que podríamos decir también de respeto al pluralismo, yo diría de objetividad, de buscar
la representación de sociedades que hoy están siendo tapadas y que en el sufrimiento, como ocurrió en el gobierno anterior de Macri y como empieza a ocurrir con este gobierno de Javier Milei, son tapadas para que no se conozca el verdadero drama social que producen las políticas neoliberales, y ahí es donde asumimos nosotros una cuota de responsabilidad de estar del lado de esa sociedad sufriente, defendiendo los valores del periodismo y dando a conocer sin tapujos cuál es la realidad, que es el eslogan que tiene C5N. Yo cierro con el Papa Francisco, dice que los 4 pecados del periodismo son la desinformación, la calumnia, la difamación y un término que el año pasado, hace 2 años, el Papa yo tengo una buena relación con el Papa Francisco, solemos mandarnos mails, en un mail me pone esto, y el último es la coprofilia, que el Papa lo explicó cuando era cardenal en Argentina. Dice, ¿qué es la coprofilia? Es el gusto por oler mierda. El periodismo que le gusta oler la mierda, donde van las moscas. Y yo, el año pasado esto lo cuento, porque me lo habilita el Papa que lo pueda contar, para que se volvieron locos mis colegas. Intentaban desmentirme, porque había dicho que el Papa hablaba de la coprofilia, cuando públicamente después, el año pasado me dio una entrevista y a otra vez volvió a reiterar. Así que un gusto estar acá. Gracias a Jesús por recibirme. Gracias, Gustavo. Recién definitiva la Argentina está dispuesta al sentido común contra la protesta. Solo disculpar. Por supuesto, renuncié de Canal 13 después de haber pasado por eso, inicié un camino que se puede hacer más, digamos, profesionalmente individual, que también a la profesión. Gracias. Gracias, Gustavo. Viene Jesús. Enseguida viene Jesús. ¿Sí? Portavoz de El gobierno. asunto es que el vocero presidencial tiene que... De Morena debe ser. Pero bueno, entonces vamos, cambiamos un poco el orden. Pues, bueno, lo que dice Gustavo en este sentido, ¿cuánta importancia tiene en el manejo de comunicación cuando también los medios de comunicación se convierten en partidos políticos de disputa? Y la guerra judicial y el lawfare es justamente eso. Tiene un gran componente de la línea de tiempo donde los medios de comunicación corporativistas marcan una retórica que luego se le hace muy fácil al sistema de justicia aplicar sanciones judiciales y proscribir. Eso que el formato regional lo hizo en Brasil con Lula, en Argentina con Cristina y tantas otras, y en Ecuador con Correa, Glass y entre otras y otros, y también en Bolivia en una parte con Evo Morales, pues es justamente el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación corporativistas ha sido muy difícil ponerles un contrapeso. Y quienes han estado en ese medio sabrán que poner un contrapeso a uno de los poderes fácticos que define el poder tras los gobiernos es justamente uno de los retos. Medios de comunicación privados, públicos, comunitarios, alternativos, plataformas digitales, entre otras, cuánto entran también en este tema. Y para darle paso a Rebeca, vuelvo a reivindicar una frase, Rafael, que tú le has dicho permanentemente en diferentes foros internacionales y que nos planteas también en un debate no solo de la comunicación, sino de la ética política, que es justamente la lucha por la verdad. ¿Cuánto tiene que ver esto, los medios de comunicación, en la afectación a las democracias reales de nuestros pueblos, y cuánto la verdad también en este pueblo? Rafael Correa Delgado, como ustedes lo conocen, fue ministro de Economía en el 2005 y fue presidente de la República del Ecuador entre el 2007 y 2017, presidente pro tempore de la UNASUR 2009-2010, es doctor en Economía y máster en Ciencias de Economía por la Universidad de Illinois y máster en Artes en Economía por la Universidad Católica de Lovaina. Cuenta con más de 15 doctorados honoris causa, entre los que destacan lo de la Universidad de Lyon, la Universidad de Barcelona, de La Habana, de la Amistad de los Pueblos en Rusia y la Universidad de Buenos Aires, entre otras, y es presidente honorario del Instituto para la Democracia, Eloy Alfaro y de Rafael Correa.
Gracias, Gaby, gracias por esta invitación. Bienvenida, querida amiga, la propia Gabriela, que está hablando un poco del rol de los medios de comunicación en América Latina. Creo que después de la intervención del Gato Silvestre, la primera pregunta, porque ya estamos en los 60, como quien les habla, como mi querido amigo Benito Mora, como la doctora Gabriela Rivera, ¿qué me va a quitar tiempo? ¿Cómo haces para estar tan en forma a los 61 años, Gato? ¿Cuál es la receta? ¿Qué bárbaro? Bueno, trabajar. Muy bien. En todo caso, muchos de ustedes me conocen, que bueno, ver cada amiga, pero también algunos no me conocen. Y lo que pensaban de mí, las decisiones que toman para su familia, para sus negocios, lo que opinan de supuestos hechos de la vida nacional e internacional, depende de lo que digan o callen los medios de comunicación. Y ese es el rol fundamental de la prensa, proveer información. Pero la información es un bien público. ¿Cómo se define bien público? Hay diferentes definiciones. Pero una característica básica es que si más personas lo consumen, no se agota el bien. Como decía ese querido amigo Ariel Rodríguez, primer secretario de la SUR, ningún ejército puede invadir el mundo. La desinformación de la prensa sí lo puede hacer. Y esa característica de la información como bien público, ya a nivel técnico-económico, tiene muchas implicaciones. No lo administra bien el sistema de mercado. Pero además, ya a nivel de derechos, es una barbaridad, eso nos va a referir más adelante, que la información se considere una mercancía más. Se tiene que tratar con lógica de derechos. Que a diferencia de una mercancía, que la compra el que tiene plata para hacerlo, o la provee si el privado se le da la gana, un derecho es algo que nadie lo puede quitar. Me referiré a eso más adelante. El problema se agrava por la forma predominante de propiedad, ya que, pese a toda ética y profesionalismo periodísticos, nadie señala, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Ejemplo ecuatoriano, yo llegué al gobierno en el 2007. De los 7 canales nacionales de televisión, no había televisión pública, cuando empezó la televisión como televisión pública. En Ecuador no había televisión pública hasta el año 2007. De los 7 canales nacionales, 5 pertenecían a la banca. La estrategia era crear el emporio económico, luego adquirir medios de comunicación de la forma muchas veces más arbitraria. Por ejemplo, el emporio de Figueroa, un banquero que en Amazonas se le incautó un deudor arbitrariamente, era la familia Grande, ¿no? Grande Centeno. Y imagínense, tratar de regular los intereses usureros que tenía la banca en dolarización, 19-20%. Y una campaña brutal por los medios de comunicación, que comunismo, que terrorismo económico, etc. Desde que se inventó la libertad de prensa es la voluntad del dueño del imprenta. Ese poder mediático es inmenso y sin legitimidad democrática. Democracia incluye equilibrio de poderes, fundamentos, ¿no? El equilibrio de poderes. Cuando Montesquieu hace más de 250 años ideó el sistema actual republicano, ideó la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, cuidándose mutuamente, más o menos como el modelo Newton, el universo, el equilibrio. Bueno, en el siglo XXI tenemos un poder inmenso. Y yo creo que es más grande que el poder financiero, porque a todo el mundo le cae mal los banqueros. Y que el poder militar, porque es demasiado evidente el abuso, la invasión, la agresión, el genocidio de la Gaza. Este poder incluso es sutil, habla en nuestro nombre, en nombre de nuestra libertad. ¿Y cuál es el contrapoder de ese poder? Ellos mismos se definen. El mayor diario nacional del Ecuador, el Universo, ponía en su portada la prensa y el cuarto poder del Estado. La gran pregunta, ¿cuál es el contrapoder de ese inmenso poder? Y eso no es democrático. Esto empeora aún más con los folclorismos y las tonterías en los lugares comunes que escuchamos actualmente, que se enseña muchas veces en la facultad de periodismo. Yo no soy especialista, no soy comunicador social, pero sentido común sí es vivir un país. Y de repente son los críticos del poder. ¿Quiénes hacen ese rol? Pero además ellos mismos son poder. Y los auspiciantes que tienen son poder. Y por ejemplo, los gobiernos progresistas, cuando llegamos al poder, a lo sumo adquirimos 20% del total de poder, parte del poder político. Porque los poderes fácticos siguen en manos de la derecha. Poder económico, el poder social, el poder mediático, el poder religioso, el poder extranjero, por la embajada del país que conocemos, etc. ¿No? Entonces, pero ellos se definen
como los críticos del poder, o el buen periodismo debe incomodar al poder. A mí me parecen argumentos tremendamente mediocres. Yo creo que el rol fundamental de la prensa es ser guardianes de la verdad. Se han vuelto guardianes del status quo. Porque además son críticos de ciertos poderes, de poderes progresistas para cambiar la calidad de la vida. Le decía que no volver a esto. La información no es una mercancía, es un derecho. Y debe suministrarse con lógica de derechos. Es muy corto el tiempo para dar soluciones. Ya les hicimos algunas, cambiar la estructura de la propiedad. Muchos más medios públicos, que no significa de un gobierno. Público significa lo que es de todo. Comunitarios, sin fines de lucro, que permita la verdadera expresión periodística. Porque aquí discrepo con mi buen amigo Marcos Enrique Dominami, con el cual discrepo siempre, de que no existe objetividad, no existe neutralidad. Todos tenemos nuestras creencias, todos tenemos nuestra visión, con todo derecho, todos tenemos nuestra ideología. Pero la honestidad intelectual, entonces, pese a nuestra no neutralidad, guardar la objetividad. Si yo soy comentarista deportivo, los ecuatorianos conocen bien este ejemplo. Hay un clásico latillero, el equipo de Belén, Barcelona era nuestro archirrival. Perdemos 5-0 por una de los goleados, ¿no? Puede ser que me duele en el alma, que quisiera que hubiese ganado en Belén, pero tengo que reconocer que nos goleaban porque jugó mejor Barcelona. Es decir, pese a mi no neutralidad, tengo que ser objetivo. No existe la neutralidad. La objetividad debe imponerse, porque esa es la honestidad intelectual, esa es la honestidad completa, y debe brillar sobre todo en el periodismo. Tiene que suministrarse con lógica de derecho, lo cual significa que como derecho nadie me lo puede quitar, no que alguien me lo pueda conceder en función de sus intereses. Pero este conversatorio es sobre la comunicación, el rol de los medios de comunicación en América Latina. De hecho, problemas planetarios, el problema de la prensa es planetario. Y algunos de los problemas que va a tocar para América Latina también son planetarios, pero mucho más profundos en esta región. ¿Por qué es más profunda en esta región? Dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales que no la ven en el primer mundo. Yo vivo actualmente en el primer mundo, he estudiado y vivido en Estados Unidos. Sé los problemas que hay de la prensa, los niveles de falsedad que existen en la prensa latinoamericana, de mediocridad, de falta de rigurosidad profesional. Eso no se ve en el mundo desarrollado. La falta de la verdad descarada es intolerable en el mundo anglosajón. Periodistas que mienten descaradamente se acaban en el mundo anglosajón. Aquí no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces los problemas son mucho más graves por las serias deficiencias éticas y profesionales y por el descarado involucramiento en política. Y creo que era Silvestre que decía que los medios para atacan como partidos políticos. Son actores políticos. Pero si le responden políticamente, se arranca la vestidura atentado a la libertad de expresión. Y nos vende bien mucho la compra que atacar esos negocios o criticar esos negocios dedicados a la comunicación es estar contra la libertad de expresión que todos compartimos. Entonces es tan absurdo como decir que criticar a un presidente democrático es estar contra la democracia. Pero muchos de izquierda compran ese discurso. Y nuevamente discrepo en algo acá con mi querido amigo Marcos Dominami, que está cayendo en la trampa liberal, que está posicionada la libertad de expresión en el internacional, por supuesto, pero es un derecho formal. Los derechos formales están posicionados en los lados. Otra cosa es que es un derecho efectivo. ¿Qué es un derecho formal? En un país libre, como México, como Ecuador, todos tienen derecho a leer el libro que quieran, incluidos los analfabetos. ¿Qué libertad tiene el analfabeto de leer el libro? E incluso si se ha superado el alfabetismo, si hay pobreza extendida, ¿qué capacidad de compra de un libro tiene ese pobre? Y si no hay Estado de acción colectiva, ¿dónde están las bibliotecas públicas? Entonces, la lucha es para que esos derechos formales sean derechos efectivos. Por eso se requiere justicia, igualdad de capacidad, la distribución de ingresos. Y no caigamos en esa trampa del derecho formal para todos. Sí, derecho formal a la libertad de expresión tiene el compañero que está atendiendo la pena del bar y el dueño de Televisión Azteca. El dueño de Televisión Azteca, parece que el día de ayer se pronunció en su televisión contra el gobierno de Ana, que dijo que no voten por Moreno, ¿no? El compañero también se puede pronunciar a favor de Ana, pero ¿qué similitud tienen los dos derechos? Entonces, debemos hacer que esos derechos sean efectivos y razonablemente iguales para todas y para todos. No caigamos en la trampa liberal de creer que fue suficiente declarar derechos formales para todos.
deben ser derechos efectivos para todos. Le decía que aunque el problema de la prensa es un problema planetario, en Latinoamérica es mucho más serio. Y le voy a sacar, usted me dice quién es el autor de esta reflexión, de esta denuncia. Sí, se refirió a un medio de comunicación latinoamericano. Viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y la ética periodística. Silencia y manipula la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo de medios se despliegue o intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores paquines que viven del amarillismo y el escándalo. Cierro cita. ¿Se imaginan si hubiese dicho algo así, verdad? El comunista Correa, lo que pasa está contra la libertad de prensa, persigue a los heroicos periodistas. ¿Saben de quién es esta cita? De Mario Vargas Llosa, ultraliberal, criticando el diario El Comercio de Lima cuando se puso a favor de Keiko Fujimori contra la Julián Humala porque lo odiaba a Fujimori. Pero ese es otro problema. La crítica al patrimonio solo de ellos. Ellos sí, como están por encima del mal, pueden tener hasta alma tan noble que pueden criticarse. Pero que lo critique el rey, jamás. Lamentablemente esto es verdad, diga quien lo diga. Y una prensa absolutamente politizada, ya hemos dicho. Actúan como partidos políticos, pero cuando los tocan es atentado a la libertad de expresión. Ustedes no saben los niveles de exageración que caen. Ya son hasta ridículos. Si a mí me mordió un perro cuando era presidente, créanme, al día siguiente entrevistaban al perro. Si yo hacía una campaña contra la malaria o dengue, al día siguiente iniciaba una campaña en defensa de los derechos de los mosquitos. Y estos ejemplos que les estoy poniendo después parecen histriónicos, pero no están muy alejados de la realidad. Alguna vez en la delegación del municipio de Quito inauguramos programas de vivienda del gobierno que venían grafiteros vandálicos, nosotros aquí, vandálicos, a manchar las paredes, hasta que ya me cansé, busqué normativa, le encontramos para poder multar a los padres si eran menores de edad, trabajo comunitario si eran mayores de edad. Empezó la prensa una campaña a decir que estábamos guardando la libertad de expresión de la juventud. Aunque no lo creo. Y sacamos jóvenes, no están en nuestra libertad de expresión. O sea, defendiendo que puedan vandalizar las casas, la propiedad ajena, inversión pública, viviendas de interés social, etc. Como les decía, se autodefinen como críticos del poder, críticos contrapoder del poder político, y que el buen periodismo incomoda al poder. Me parecen cosas tan mediocres. Cuando ellos mismos solo son poder, solo incomodan a ciertos poderes, como les decía. Cuando un gobierno progresista intenta tratar de cambiar 200 años de triste historia latinoamericana y su desarrollo, a lo sumo, cuando gana el poder, obtiene 20% del poder y 80% sin manos fácticas, poder fáctico en manos de gente que quiere mantener el status quo. Al contrario, cuando la derecha gana el poder, se gana el 100% del poder. Nos ven una imagen de heroicos periodistas perseguidos por malvados políticos. Esto ya cambió hace mucho tiempo. Y la realidad es más cercana. A políticos no quiere definirnos como heroicos, pero con recta intención que queremos cambiarnos siempre de su desarrollo, frente a perversos periodistas, instrumentos del status quo. No sé si han leído, igual que me siento, citando acá rato a Vargas Llosa. No, digo, me está robando tiempo que tenía 60 años. ¿Sí? No sé si han leído Contenido de la Visitadora, gran Finch, ¿no? Bueno, ese es el verdadero retrato del periodista actual, aunque lo generalizaron, el gato silvestre, pero muchos, ¿no? En lugar de ser periodistas como ya me puso nervioso por el tiempo que denunció el caso de Dreyfus en Francia, el caso de Dreyfus en Francia, Emile Solá, heroicos periodistas muérdose la vida por denunciar una injusticia que dicho sea el paso murió del exilio, que Solá perdió el juicio contra el ejército francés. En verdad son políticos bien intencionados que tratan de cambiar las cosas desmoraladas por estos periodistas que son instrumentos para mantener el status quo. Como ya me quitaron el tiempo, voy a tratar de abreviar, ¿no? De guardianes de la verdad han pasado a ser obscenos guardianes del status quo, y los movimientos de izquierda latinoamericanos no enfrentamos a los partidos de derecha, sino a sus medios de comunicación, y las condiciones actuales de haber sido algo muy duro. Es una guerra casi perdida, si no reaccionamos, si no entendemos el adversario.
Y pocas veces he visto tantas contradicciones. Ya les he dicho, cuando se lo ataca es atentar a la libertad, ¿no? Si criticamos estos negocios es atentar contra la libertad de expresión y que hay mucha gente que compra estos discursos. En Latinoamérica, de la provisión de información ha pasado a imponer el estado de opinión, donde el poder absoluto lo tienen ellos. ¿Qué es el estado de opinión? Que ya no importa qué se diga en la campaña electoral, lo importante es lo que digan los medios de comunicación. Ya no se importa la defensa de los tribunales, sino lo que digan los titulares. Y esto no ayuda a la democracia, la destroza. Yo estoy convencido de una buena prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Para finalizar, ya que está Alexandra de mí, la moderadora, con la que viene de Mario City, ¿ya? El mundo, hay un problema planetario. Aquí me salté la parte que iba a decir la mala información de la prensa latinoamericana también. No entiende lo que es decir la verdad, no la verdad es nada más que la verdad. Que no es un librete de otro, es para excluir toda forma de mentir. Porque una información totalmente falsa, nadie la cree. Pero puede ser una parte de verdad, parte de mentira, que puede engañar. O puede decir, ¿no? Solo parte de la verdad totalmente descontextualizada y puede engañar de igual forma. Pero es una crisis planetaria. Yo creo que el país del mundo, vive una crisis de la verdad. Es mucho más grave en nuestros países, obviamente. Y los guardianes de la verdad no son parte de la solución, son parte del problema. Lo que no se entiende es que la crisis de la verdad es la crisis de la democracia. La crisis del capital social, que es la verdad riqueza de la nación. Las naciones desarrolladas no se han desarrollado porque tenemos más recursos, sí, porque supieron utilizar el conocimiento en datos técnicos, pero eso depende del capital social, la verdadera riqueza de la nación. Ese capital social significa confianza mutua. La pérdida del respeto por la verdad rompe esa confianza mutua, rompe ese capital social. La crisis de la verdad es una crisis de democracia. La crisis del capital social, yo creo que es incluso una crisis civilizatoria. Necesitamos árbitros incuestionables de la verdad, más aún que llama la sociedad informacional, ya no es industrial, donde la información es fundamental. En la Edad Media, una persona promedio conocía 300 personas. Hoy, con el Internet, una mentira, al instante pueden conocer miles de millones de personas. Acabo de un par de minutos. Estos árbitros deberían ser la prensa, los árbitros de la verdad, pero que los árbitros de la verdad sean negocios privados, equivale a tener jueces con el mismo juicio de Coca-Cola. Tenemos que pensar en soluciones a esto, y entre las mismas soluciones, yo creo que no estamos hablando de cualquier cosa. La verdad es fundamental para nuestra democracia, en el caso latinoamericano, para superar definitivamente el subdesarrollo. Que la verdad debe ser un derecho humano. Muchas gracias. Gracias a Rafael Correa por estas reflexiones y además por un tema que es fundamental, la pedagogía. Cómo la comunicación tiene que hacer pedagogía para generar justamente esa conciencia social. Los cambios irreversibles o hacer cada vez menos vulnerables nuestros procesos dependen justamente de la conciencia de las poblaciones. Y aunque no veamos lo que estorbe a muchas veces, esta comunicación directa de nuestros gobernantes con sus pueblos se vuelve en armas de pedagogía, en armas de formación popular. Yo recuerdo a Rafael cuando daba las sabatinas, nosotros íbamos al mercado o llegábamos a una plaza, la gente escuchaba en su radio la sabatina y la gente ya entendía economía básica, técnica básica, educación básica, es decir, la comunicación como una herramienta para comprender que el Estado nos pertenece, que el gobierno nos pertenece a todas y todos, que no es una cosa alejada, extraña, corrupta, que es una cosa cercana a la que hay que transformar con la verdad y con la transparencia de lo público. Esa transparencia de la información que se vuelve en pedagogía la tuvo Rafael, Chávez, Nicolás, diferentes presidentes de la primera década del siglo, y ahora, justamente, yo digo, son dos presidentes tal vez los que explotan estas herramientas de comunicación. Lula da Silva en Brasil, que todos los días está en sus redes sociales haciendo comunicación con la gente, y obviamente la experiencia de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, y cómo eso realmente hace pedagogía. Ya está, hemos aprendido de historia, de economía, porque además es un pedagogo, y quien está atrás de las mañaneras es justamente esta persona a la que queremos muchísimo y que voy a presentar en este momento, que es Jesús Ramírez Cuevas, periodista, documentalista, escritor mexicano,
es egresado de Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue reportero del diario La Jornada durante el levantamiento zapatista y trabajó para la agencia o para varias agencias internacionales. Actualmente es el coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, es un honor estar aquí, acompañado de estos compañeros de lucha, de sueños, de utopías, y a pesar de las diferencias de opinión o de visión, finalmente compartimos el mismo propósito, ¿no? De defender la democracia, la libertad, la justicia, y el centro de estos valores, de estas esencias de la vida democrática, pues es la libertad de expresión y la libertad de información. Pero como nos han corregido los ecuatorianos con sus leyes, el derecho a la comunicación es algo un poco más amplio que solo el derecho a la libertad de expresión y a la información. Es también el acceso a los medios para poder expresarse. Y creo que esta parte me parece muy importante, que muchas veces deja de lado. Decía Rafael que el dueño de la imprenta es el que pone la libertad o el que decide qué se imprime y qué se deja de decir. Por eso las luchas por la emancipación, por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la igualdad, llevan de suyo la lucha por la verdad, por la información. Recuerdo esa imagen de Hidalgo levantándose en el grito de Dolores el 15 de septiembre de 1810, que después de tomar Guanajuato, cuando se van, iba la caravana del Ejército Popular insurgente, luchando por la independencia, y era tan importante la guardia de los cañones que se llevaban como la guardia de la imprenta que llevaban los insurgentes. Y así como se levantó en armas el pueblo para la lucha por la emancipación, por su soberanía, levantó su primera palabra libre en el Despertador Americano, que fue el primer periódico libre propiamente de defensa de la independencia de México. Entonces, la lucha, la emancipación, la defensa de los derechos está asociada a la palabra, a la defensa de la palabra, a la libertad de pensamiento y sobre todo a permitir o aceptar que la palabra ya no es solo monopolio de las élites, que la democracia de suyo y conlleva el derecho del pueblo a expresarse, a tener sus propios medios de comunicación. Y el diseño y el modelo actual moderno nos están expropiando ese derecho. Por un lado, los medios de comunicación, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, los medios de desinformación, porque no son medios. Yo creo que hay que cambiar la conceptualización de los medios, porque no son medios, pues no son intermediarios entre la sociedad y el poder, son el poder mismo, poder económico, poder político, los dueños de las grandes empresas, los poseedores del poder político en muchos casos, son también socios, accionistas o dueños de medios de comunicación. De tal manera que no son más medios de comunicación, son actores de la vida social y como tales deben tratárseles. Y creo que esta herencia de la democracia formal que tenemos en América Latina, en el mundo, porque el fenómeno de la desinformación, de las noticias falsas, de la manipulación política, informativa y electoral, pues es un fenómeno mundial, como bien apuntaba Rafael Correa. Y en ese sentido, en la tradición mexicana, esta defensa de la verdad ha sido la toma de la palabra. Entonces, todas las luchas sociales han tenido sus propios medios. ¿Por qué en la larga lucha por la transformación de México, en este movimiento que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador, pues sufrimos el cerco informativo, así se denominaba, para explicar por qué los medios de comunicación ignoraban lo que planteábamos, ignoraban nuestra movilización, ignoraban nuestra crítica al poder, como si no existiéramos. Entonces tuvimos que construir medios propios para comunicarnos con la sociedad, para construir un imaginario, un sentido común de reivindicación, de información para que la gente tuviera, porque
la esencia de la democracia es la información. Sin información no hay acción política, sin información no hay pensamiento crítico, sin información no hay manera de saber qué está pasando. Entonces, la esencia de la lucha por la libertad, por la democracia, es el derecho a la información. Y el derecho a expresar el pensamiento libre, cualquiera que sea. Y estos dos valores son la esencia que hoy está en riesgo por la acción comunicativa de los monopolios de la información, que ahora no solo son los llamados o mal llamados medios de comunicación, las plataformas mismas, que según son plataformas, son espacios donde se puede deliberar libremente, pues no, son monopolios que tienen nuestros datos personales, luego se escandalizan porque por ahí se filtra algún teléfono, pero ellos tienen nuestros teléfonos, tienen nuestros domicilios, conocen nuestros gustos y no hay una regulación sobre ello. Ahora conocemos la manipulación política en las redes a través de empresas que vienen de la industria militar, con estrategias militares, el escándalo de Cambridge Analytica, manipulando elecciones en el primer mundo donde también se vive este problema. Claro, es escandaloso la vulgaridad a veces de los países latinoamericanos, donde las oligarquías no les importa ni la verdad, ni el buen gusto, y tampoco ninguna regla del buen periodismo. Pero también en España, también en Italia, también en Francia, se vive el mismo proceso de degradación del periodismo y de los medios de comunicación cuando se prestan a campañas de linchamiento político, de ignorar a los movimientos sociales, de ignorar la crítica al modelo económico. Eso es una dictadura. Entonces, hay una dictadura mediática que controla incluso a quiénes vas a compartir tu mensaje. Todos creemos ilusamente que somos libres de decir lo que queremos, pero lo que no sabemos es a dónde va a llegar nuestro mensaje, que está cribado por algoritmos y que, bueno, pues tienen un sentido para controlar la conversación. Para que no haya una verdadera ágora griega en las redes sociales, si no hay, pues, un control de la deliberación, de la compartición de gustos o de lo que, pensamientos y sentimientos, pero tiene un propósito económico. Ya hablaremos de la potencia que tiene el comercio a través de nuestros gustos. Cuando hablamos de algún tipo de necesidad o de un producto, de repente ya aparecen en nuestro teléfono los anuncios. O sea, la vigilancia también sobre los ciudadanos es un tema que no hay en los estados. No tienen un control, no hay una legislación. Entonces, si hablamos del fenómeno comunicacional como tal, que hoy gobernar, hacer política es comunicar, y si no se comunica, no se hace política, se vuelve en el ámbito solo de la creencia personal, necesitamos, pues, de alguna manera, como Estado, los estados, las sociedades, pues tienen que hacer contrapesos y regular estos abusos en el manejo de la información personal, en la distribución de la información y en el caso de los medios propiamente dichos, medios de comunicación, pues el uso de la mentira deliberada como una herramienta para manipular a la sociedad. Y esto no está sancionado por ninguna ley, ninguna democracia. Igual el New York Times puede denostar, puede inventar una noticia para atacar a un mandatario de otro país, rompiendo las reglas de la deontología, de la ética periodística, y no pasa nada. Entonces, creo que estamos... antes se decía que la primera víctima de una guerra era la verdad, pero ahora hablamos que si el interés económico prima sobre cualquier otro interés social, pues la primer sacrificado va a ser la verdad, porque para vender lo que nos venden, en alimentos, en mercancías, etcétera, pues no es la más alta calidad, ni están viendo los bienes para beneficiar a la gente, sino para vender más. Y entonces la publicidad es este disfraz, esta construcción que también tiene ideología, porque está construida por valores, está construida por imágenes incluso hasta raciales, aunque las razas no existan, pero los publicistas todavía utilizan criterios raciales como piel blanca, ojos azules. Y si no, vean la publicidad que hay en nuestros países, pues todo eso conforma un sentido común construido desde el monopolio económico que domina la vida social, la vida cultural, la vida política.
Entonces, cuando un gobierno se opone a los designios de estos intereses económicos que son dueños de los pueblos, son dueños de los recursos naturales, son dueños de los mercados y hasta de los destinos de pueblos enteros, de regiones, pues se escandalizan, porque ¿cómo es posible que alguien se oponga a este consenso que ya han construido los medios, que ya, como bien nos decía Chomsky, los medios tradicionales también construyeron sus consensos, y uno fue favorable al sentido de que lo privado es mejor que lo público, o que lo privado es equivalente a lo público, y el escándalo mayor sobre esto es el debate sobre los derechos de las empresas como equivalentes a los derechos humanos. Entonces, ese es un tema que ellos han ido avanzando en lo jurídico, en los conceptos, para dar más poder a los monopolios, a las empresas, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y la izquierda, o aquellos sectores que luchan por la libertad verdadera, por la emancipación de la humanidad, que no es otra cosa que la capacidad de la sociedad de poder gestionar su propia vida, eso es lo que yo entiendo por democracia. Y entonces la esencia de esa democracia es la libertad de información. Entonces, creo que frente al problema que todos teníamos del centro informativo, el tiempo tengo, pero diseñamos una fórmula para oponernos a ese dominio mediático, a ese dominio político y económico, que fue crear nuestras formas de comunicación propias. Entonces creamos un periódico llamado Regeneración, en homenaje a aquellos revolucionarios que hace 100 años construyeron un periódico para combatir a una dictadura, los hermanos Flores Magón, y que una herramienta del siglo XIX, utilizada en el siglo XXI, con una convicción social enorme, traducida en miles de personas dispuestas a informarse y compartir esa información. Sin medios de comunicación, logramos construir una conciencia social y construir un movimiento en sentido contrario de los medios y en sentido contrario del poder. Entonces, en esa tradición se inscribe la mañanera, porque también aprendemos de lo que pasa en otros países, también aprendemos de la guerra que le hicieron a Rafael Correa en medios de comunicación, o a Lula da Silva, o Globo, o a los compañeros en Argentina con el Clarín, o La Tercera, Chile, etc. O sea, los monopolios de información que al final de cuentas son también expresión y de poder económico y político. Entonces, frente a la necesidad de comunicar y frente a la tradición mexicana, en la cual pasamos de la subordinación de los medios de comunicación durante la época del PRI, del autoritarismo, del partido casi único que controlaba los medios de comunicación, pasamos a esta liberalización, de regulación, que es el neoliberalismo, donde los propios medios adquirieron un poder propio, capaces de poner un presidente de la República. De ese tamaño es el cambio. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar ese poder? Bueno, por cierto, estamos en la última casa de ese señor que fue creación mediática y llegó a la presidencia de la República. Creo que frente a esa situación, esa necesidad de comunicar a la sociedad, lo que un gobierno de reivindicación social popular hace, pues era encontrar la vía de la comunicación directa. Los medios, como ya sabemos, no son medios. Cada vez que intentábamos a través de ellos hacer llegar un mensaje, llegaba distorsionado o llegaba cambiado o al revés. Entonces, la mañanera nace de la necesidad de un gobierno que representa la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, de responderles directamente a sus preocupaciones y explicarse a sí mismo y a la sociedad por qué tomar las decisiones que toman. Entonces, en ese sentido, la mañanera se ha convertido en un medio de comunicación propiamente, en un espacio no solo de comunicación, de cuántos informativos de qué hace el gobierno, sino qué hay detrás de las decisiones. Y por lo tanto, como es un concepto de vida, como es un concepto de sociedad, como es un concepto de las libertades y de los derechos humanos, materializado en instituciones, materializado en presupuestos, materializado en obra pública, tenemos que explicar de dónde vienen las ideas que sustentan, apoyan y sostienen esas decisiones. Y es cuando entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hace estas explicaciones históricas, trayendo al presente de la historia como un continuo. Y esto es así porque
para muchos mexicanos, la historia de México, para nosotros, es una historia de resistencia. Pues pensar en esa historia de lucha, de emancipación popular, de esa hazaña de lograr la independencia, luego enfrentar al principal ejército del siglo XIX, que era el ejército francés, enfrentar al ejército estadounidense que, en fin, que nos robaron la mitad del territorio, la iglesia que era el monopolio ideológico y educativo de los ciudadanos, y crear la educación pública, pues todos esos han sido hazañas, han sido batallas culturales, batallas políticas, batallas económicas, en donde el centro ha sido el periodismo, ha sido la caricatura, ha sido el arte, el teatro. Entonces, por eso, cuando se habla de esta explicación de lo que es el humanismo mexicano hoy, el concepto que explica el proceso político hoy de México con Andrés Manuel López Obrador, es que tenemos que entender qué somos. Porque lo primero que borran estos medios es la memoria. Lo primero que se borra es la cultura o el sentido común de un pueblo que va a construirse en el tiempo. Entonces, creo que esto forma parte de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace cada mañana, de lunes a viernes, que es reconocer que los ciudadanos son ciudadanos de primera, que merecen la información de manera directa. Y eso genera un fenómeno que es la politización. Es un ciudadano informado, es un ciudadano que opina, que critica y que participa. Y esa es la esencia de la democracia. Por eso decía, con información la gente puede hacer, transformar su realidad, su entorno, su país y el mundo. Bueno, gracias, Jesús. Para cerrar este panel, agradecerles a todas y todos la presencia y la escucha que han tenido sobre este tema. No podemos cerrar un tema en el que trate medios de comunicación, democracia y verdad, sino citar formalmente a alguien que fue mencionado en este salón, Julián Assange. Y es justamente de la doble moral que se ha jugado en este y tantos otros casos de presos y detenidos. Julián Assange fue declarado enemigo número 1 de los Estados Unidos. En ese momento, Rafael Correa, siendo presidente de la República del Ecuador, no solo concedió asilo político, sino la ciudadanía ecuatoriana para la protección de un ciudadano que estaba informando documentos clasificados que Estados Unidos utilizaba para las guerras en varias latitudes del mundo. Y ante eso, justamente la solidaridad mundial tiene que seguirse manifestando. Después, fue un acto de absoluta traición, no solo a Rafael, a la Revolución Ciudadana, sino a Latinoamérica y al mundo. El entonces presidente Moreno entregó a Assange, además incluyendo normas diplomáticas y permitiendo que la milicia extranjera entre a un sitio diplomático de un país soberano como era el Ecuador. Y fue entregado a su muerte. Y hoy estamos a la espera, todas y todos, de qué es lo que va a pasar justamente en la resolución sobre la Corte. Queremos agradecer porque además es este país el que toma la posta en esa defensa. Jesús, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho con absoluta claridad que no solamente otorga el asilo, sino que además exige justamente que Julián Assange sea devuelto, como ya lo dijo últimamente el Parlamento australiano, pues a Australia. Estamos a la expectativa como tantos otros casos, pero como digo, la doble moral y la lucha por la verdad también tiene que ver con personajes o con quienes personifican estas experiencias. Y por supuesto que todas y todos nos sumamos a la exigencia de la libertad de Julián Assange. Muchas gracias a todas y todos. Gracias al pueblo ciudadano de la ciudad por el encuentro. Gracias a los anfitriones, director del Centro Cultural de Complejo Cultural Los Pinos, Alejandra Fausto, nuestra secretaria de Cultura, y a Marco Enríquez, Gustavo, Rafael y Jesús. Muchas gracias por esta charla. No sé si alguien más quiera decir. Estamos en una hora de evento. Si es que hay preguntas. Ahí no tengo las preguntas, digamos. Despedimos a Jesús Ramírez.
Bueno, vamos a usar entonces de la generosidad del tiempo de Gustavo y de Rafael. A los asistentes entonces, preguntarles si tienen alguna intervención, alguna pregunta, por favor, preguntas muy cortas, muy concretas, de 1 minuto, o sea, directo al grano, directo al grano. A los que alzaron la mano van, entonces son 4. 1, 2, 3, 4. Fueron. A ver, yo misma voy por acá para agilizar esto. Rafael, yo quería levantar un poco mis ganas y mi fuerza para los periodistas que murieron aquí, que siguen muriendo aquí. México es uno de los países más importantes en torno al mundo y los periodistas buscando la verdad. Entonces, quería reivindicar un poco eso porque usted dijo que los periodistas no buscaban la verdad, no eran heroicos. Aquí sí son heroicos. Pero no les generalicé, por si acaso mi segunda hija es periodista, por si acaso. Y sé que es periodista del otro violento. Lamentablemente no es la regla general, que me parece que así lo dije. Me parece que cuando cité la novela Vargas Llosa por una visitadora, el personaje sí, dije, también refleja la generalidad del periodismo latinoamericano, pero jamás voy a decir la totalidad del periodismo latinoamericano. Claro, mi nombre es Meyeli, soy estudiante de la UNAM, y mi pregunta va más bien hacia la comunicación emergente, lo que es la comunicación en redes sociales. Acercate un poquito más. Hacia la comunicación emergente, la comunicación en redes, normalmente busca que sale. ¿Es óptimo este tipo de plataformas para que se comunique tanto el gobierno con las personas, o qué sería mejor para plantearme comunicación emergente sobre todo? Gracias. Ya, mira, como todo el marco tecnológico, hay grandes oportunidades en el desarrollo de Internet, el aumento de la capacidad digital, lo que llaman la plena era digital, y grandes riesgos. Grandes oportunidades, hay más información. Grandes riesgos, hay más información. Y yo creo, esto lo dice Liu Chul-han, un filósofo coreano, que lamentablemente, lo voy a expresar en palabras, la vacuna de la mayor información está siendo derrotada por la peste de la mala información. Jesús se refería a la información a la carta, es decir, que cada quien escuche lo que quiere escuchar. Esa capacidad no lo tienen los medios tradicionales. O sea, sirvió para publicarla para todos, pero con el avance de las redes sociales, ahí se hay esa capacidad. La información a la carta es un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Para la democracia. Porque solo te llega lo que quieres escuchar con los algoritmos. Te ratifican tus convicciones, sin desafiar, sin contactar. Y eso hace decaer la opinión pública que es básica para una buena democracia. Para razón pública, para tomar las decisiones, atomiza a la sociedad. La polariza, una de las cosas es la polarización. Porque si tú eres neonazi, solo te dan noticias neonazi y te dan la razón. Y no solo eso, viene lo otro que decía Jesús también, te da la capacidad la capacidad internacional que crean los algoritmos para manipularte, no manejar tus psiquis, lo que el mío filósofo Chul-han denomina la psicopolítica, ya manejan tus psiquis, ya no es un poder opresor, sino un poder seductor, y te creyéndote libre, te domina, ¿no? Y él dice, y hace que cabe tu propia culpa. Entonces, como todo avance tecnológico tiene riesgos y oportunidades, hay grandes riesgos para la democracia. Antes la privacidad, que se daba la vida para proteger la privacidad, ahora se habla de la ambiente transnacional internacional. Vemos que hay una sociedad orwelliana donde el Big Brother no es el Estado, sino esta organización. Y por supuesto, si es un peligro para la sociedad, tiene que ser el Estado. Yo no entiendo por qué la verdad, o la falta de la verdad, la información, es sancionar en los medios tradicionales y no es sancionar en las redes. Entonces yo creo que se va a actuar más firmemente para defender la verdad en las redes y para proteger a la comunidad de esta forma de manipulación. Lo
Lo que no podemos permitir somos los periodistas, justamente, creer que todo lo que dicen las redes sociales es verdad, porque no es verdad. Y ha llevado a que grandes medios cometan errores garrafales por seguir un tuit o algo que ha salido en las redes sociales. Los periodistas profesionales tenemos que imponernos frente a eso. Las fuentes, la búsqueda, no tenerle miedo, porque además hoy por hoy el país que se está viviendo con este gobierno, lo intentó el macrismo, suplantar al periodismo por lo que yo le denomino los trolls en las redes comprados por el gobierno. El actual gobierno, como muy bien dijo acá la compañera, está cerrando una agencia estatal que tiene 78 años en la Argentina, va por el cierre de la televisión pública y va por la eliminación de voces que discrepan, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros los periodistas profesionales no podemos permitir frente a un gobierno. Gracias, presidente. Muchas gracias por la ponencia. Gabriel Navarro, reportero de Fuente Económica. Una duda, justo se llama Reporte Índigo, aquí en la Ciudad de México, de la Fuente Económica. ¿Sí? Contar un poco justo en el relato económico y los medios, es decir, hasta pareciera a veces de manual que si bien los gobiernos progresistas en América Latina llegan a hacer algo en términos positivos, siempre se toca esa agenda, siempre es la que se busca moldear dentro de la opinión pública. ¿Qué han observado ustedes acerca del relato económico y el desempeño justo de las administraciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo son? Los medios son un instrumento para mantener el status quo y lo que Gramsci llamaba para imponer la cultura hegemónica, hacer creer hasta las víctimas que las políticas de fusión de medicamentos benefician a todos. Entonces tú preguntas en América Latina, ¿hay altos impuestos a los más pobres? Sí, hay altos impuestos. América Latina es la región más baja impuestos del mundo. En general los pobres no pagan impuestos. Y por el contrario, con los impuestos que se cobran supuestamente en función del ingreso y la riqueza, se financian derechos para todos, universidad pública, etc. Pero solo educación pública. No solo por decir que hay altos impuestos. Entonces, son los medios de comunicación, nuevamente, el principal instrumento para imponer esa cultura hegemónica. Además, algunas otras cosas, ¿no? Hablar de liberalismo es un buen producto de marketing. Liberalismo es la libertad, ¿qué puede estar contra la libertad? Pero ¿qué es libertad? Para ello es una intervención. El pez grande se come al pequeño. Que una comunidad de lobos y ovejas no es libre. ¿Me explico? Para los republicanos, para el progresismo, libertad es la no dominación. Y por eso es tener capacidad. Es un principio muy difícil. Capacidades básicas para todos. Igualdad de oportunidades. Hola, Gustavo, presidente. Bueno, yo intervengo solo porque me ilustraste. La verdad es que... Para aclarar que no tiene 60 años. No, tengo más. No, es que quería hacer una referencia siempre claramente a algo que mencionaste, presidente, y es el supuesto permiso a través del cual se habla de ley y de democracia. Mark Twain nos enseñó algo extraordinario. Dijo, en la ley dice expresamente algo que todos debemos considerar, que está prohibido para los pobres y también para los ricos dormir bajo los puentes. Ahí está el elemento central. Está prohibido para los pobres y también para los ricos. Está prohibido para los pobres y también para los ricos dormir bajo los puentes. Esa es la ley. Y un segundo elemento que me parece muy fundamental. Como historiador, he seguido dos líneas de investigación. La masacre de los hermanos Madero y de Pino Suárez en México es lo más parecido a la masacre de Eloy Alfaro en Ecuador, con un año de diferencia apenas. En ambos casos, como en el suicidio de Hipólito Yrigoyen, 30, hasta Gardel cantó a favor de que se acabe el gobierno democrático. Como el diario El Mercurio de la familia Edwards en Chile, invocando el golpe de Estado donde mataron al padre de Marco Enrique Solís. Como
lo que hacen hoy todo este tiempo es sobre la base de exterminar. No es que simple y llanamente son opositores, son instigadores de asesinatos. Y eso creo que debe quedar absolutamente claro en la historia de la vida. Eso nada más. Lo triste era lo que esta ironía de Marco sigue siendo verdad del siglo XXI. Un tipo como Milei tiene la inflación más alta de Argentina, acaba de subir grandemente, dice, las medidas afectan a todos. Claro, ¿cuánto aumentó el transporte público en Argentina? Más del 100% para todos. El problema es que los ricos, pues, cuando utilizan transporte público, ese es el argumento. Muy buenas tardes. Ricardo Martínez, director de orquesta, hoy a la base en Bosnia y Herzegovina. Lo escribí porque por el oxígeno se me va un poquito la memoria. No tengo COVID, no se espanten. Celebro la visita de personalidades tan reconocidas de la libertad progresista. Ya tenía el gusto de conocer al presidente Correa anteriormente. Sean bienvenidos. Siendo esa misma libertad aquella tan necesaria en la lucha por una comunicación libre, esa esencia para combatir esos monopolios que buscan transgredir y vulnerar a los oprimidos, como en el caso de Palestina. Como director de orquesta mexicano y promotor de la paz en Bosnia y Herzegovina en torno al genocidio de Srebrenica, me complace estar presente con miembros del Grupo Puebla, fundadores del Grupo Puebla. En ese sentido, celebro la declaratoria del Grupo Puebla y el respaldo a las declaraciones del presidente Lula y del presidente Petro en la búsqueda de un cese al fuego. Quiero compartirles que próximamente realizaremos un concierto con la primera orquesta para la paz en América Latina, que se llama Pax y la Armonía, y que buscará hacer estos conciertos en la seguridad del pueblo palestino para poder decirle al mundo que exigimos un cese al fuego y este genocidio, como aquí anteriormente mencionaron, sus exterminios. Nos gustaría mucho que el Grupo Puebla nos diera la mano y que puedan tomar nuestro estandarte para hacer un concierto global que a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de lo que trata este foro, un concierto streaming en la búsqueda de la paz inmediata y permanente. Y bueno, esa es una invitación. La pregunta es si nos tienen la mano. Quiero aprovechar también para mandarle un saludo a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que tenemos un gran aprecio, por favor. Un gran saludo y mi reconocimiento hacia ustedes y a todos los presentes. Hare Krishna. Gracias por el tiempo que durar, gracias por tu pregunta, tu intervención. Yo creo que estás sobreestimando las capacidades económicas del Grupo del Pueblo. En todo caso, con todo gusto, si podemos ayudar, pero el nombre duro del Grupo del Pueblo, hermano. Te vamos a transmitir información. ¿Okay? Gracias, y sí, a propósito que se menciona, 132 periodistas palestinos asesinados por el ejército sionista, de los 40.000 palestinos y palestinas asesinadas, ¿no? 17.000 niños, 9.000 mujeres, y no nos cansaremos de decir que no es una guerra, es un genocidio. Así que bueno, agradecemos el tiempo, la presencia, gracias a Alejandra nuevamente, a Gustavo y a Rafael, que quiero esta ronda de preguntas, gracias a ustedes. Gracias al completo